¿Alguna vez has sentido que una simple decisión podía cambiar una vida, o incluso dos? Antes de comenzar esta historia que toca el alma, te pido algo muy sencillo: suscríbete al canal y deja tu like si crees en el poder del amor, de la compasión y de las segundas oportunidades. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre un caballo, es una historia sobre heridas invisibles, sobre la soledad, y sobre cómo el corazón de una mujer fue salvado por aquel que nadie más quiso salvar. En una pequeña aldea, escondida entre las montañas del norte de España, donde las calles de tierra crujían bajo los pasos y los días pasaban con el ritmo pausado del viento, vivía Isabela, una mujer de mirada serena y manos trabajadas por la vida. Había perdido a su esposo 2 inviernos atrás. Desde entonces, sus días se hacían largos, repetitivos, casi vacíos. Cultivaba su huerto, tejía por las noches y hablaba poco, salvo con su perra vieja, Luna, que era su única compañía. Una mañana de otoño, Isabela salió temprano hacia el bosque para recolectar hierbas medicinales. El rocío cubría las hojas y un leve olor a tierra mojada llenaba el aire. Luna corría unos pasos adelante, olfateando cada rincón como si el mundo aún tuviera secretos por revelar. Fue entonces cuando lo escuchó: un sonido tenue, casi un lamento, un suspiro largo, frágil, como si viniera de un alma a punto de rendirse. Isabela se detuvo, Luna también. Ambas giraron al unísono hacia un claro entre los árboles, y allí, bajo la sombra de un viejo roble, yacía un caballo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era apenas piel sobre huesos. Tenía las patas dobladas de forma antinatural, las costillas marcadas como una jaula sin carne, y una herida abierta en el costado. Los ojos, aunque casi cerrados, no estaban vacíos, no del todo. Había algo allí, una chispa, un ruego. Isabela sintió que el mundo se detenía. No sabía de caballos, nunca había tenido uno, pero en ese instante, no fue una elección racional, fue el corazón quien decidió. Se arrodilló junto al animal, le susurró palabras suaves en el oído y le pasó los dedos con delicadeza por la crin enmarañada. Tranquilo, alma vieja, ya no estás solo. Isabela permaneció al lado del caballo durante más de 1 hora. No sabía qué hacer, pero también sabía que no podía irse. A cada suspiro del animal, su decisión se afirmaba dentro del pecho. Luna, que usualmente era inquieta, se había sentado al lado de Isabela, como si comprendiera la gravedad del momento. Solo los árboles eran testigos de lo que allí nacía, un vínculo silencioso, un juramento sin palabras. Isabela no tenía carro, ni medios, ni un establo, vivía con lo justo, pero había algo más fuerte que la lógica latiendo dentro de ella. Volvió, corriendo a la aldea, buscó una manta vieja, algunos paños limpios, agua fresca y una cuerda. También tomó un saco de avena que guardaba desde el último trueque, aunque no estaba segura si el caballo podría comer. El trayecto de vuelta fue apurado y ansioso. Temía que el caballo ya no estuviera vivo, pero allí estaba él, aún respirando, más débil que antes. Cuando Isabela se agachó, él entreabrió los ojos. La reconoció. «Eso es, tú me esperaste», dijo ella, con la voz entrecortada. Colocó la manta sobre su cuerpo tembloroso, limpió como pudo la herida, humedeció sus labios con agua, y le ofreció una pequeña cantidad de avena. Él no comió, pero no rechazó la presencia, no se alejó. Isabela sabía que necesitaba ayuda, pero también sabía que en la aldea, los animales viejos y enfermos no eran prioridad. No había veterinario cerca, solo un hombre, don Eusebio, que a veces atendía a las vacas de los vecinos y sabía algo de animales. Esa noche, ella durmió al lado del caballo, cubriéndolo con mantas extra y hablando en voz baja para mantenerlo despierto. Le dio un nombre, Esperado, porque así lo sintió, como si, de algún modo, el destino le hubiera puesto ese ser delante para despertarla de su propia tristeza. Al amanecer, Isabela buscó a don Eusebio. El hombre, de barba gris y ceño perpetuamente fruncido, la escuchó, en silencio. Cuando terminó, se rascó la cabeza y dijo: «Un caballo así no se salva, es demasiado tarde. Si quieres evitarle sufrimiento,
lo mejor es dejarlo ir. Pero Isabela no aceptó. No vine a pedir permiso, solo necesito tus consejos para intentarlo. Eusebio la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Finalmente, asintió. Muy bien, mujer valiente, te enseñaré lo que sé, pero recuerda, no todos los finales son felices. Isabela sonrió. Este sí lo será. Durante los días que siguieron, la rutina de Isabela cambió por completo. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba infusiones con hierbas curativas que ella misma recogía, caléndula, manzanilla, árnica, y las mezclaba con compresas calientes para limpiar la herida de Esperado. También trituraba avena con un poco de miel y leche tibia, y se la daba con una cuchara de madera, gota a gota. Don Eusebio la visitaba cada 2 días, enseñaba cómo aplicar ungüentos naturales, cómo reconocer señales de fiebre, y cómo vendar sin presionar demasiado. No es ciencia, mujer, es mirar al animal como a uno igual. El cuerpo habla, si sabes escuchar. Y ella escuchaba, no solo al cuerpo de Esperado, sino también a su silencio. Los ojos del caballo decían mucho. Dolor, sí, pero también agradecimiento. Cada vez que ella llegaba, él movía las orejas, como si se animara solo con su voz. Isabela le leía en voz alta por las noches, fragmentos de viejos libros, cuentos de su infancia. A veces solo le hablaba de sus propios días, de lo que sembraba, de lo que recordaba de su esposo. Nunca pensé que hablaría tanto con un caballo, decía entre risas suaves, pero dentro de sí, sentía que Esperado era más que un animal, era un espejo, un sobreviviente, como ella. La transformación no fue rápida, pasaron semanas. Hubo días en que la herida sangró de nuevo, otros en que él apenas se movía, pero también hubo señales. Una vez, movió la cola, otra, intentó levantarse, comió avena sin ayuda, bebió agua por sí solo, y entonces, una mañana, ocurrió. Isabela salió de la casa con su cesto de hierbas cuando escuchó un sonido nuevo, pasos, corrió al claro, y allí estaba Esperado, de pie, tembloroso, sí, pero firme, orgulloso, vivo. Ella dejó caer el cesto y se cubrió la boca con las manos. Lágrimas brotaron sin aviso. Lo hiciste, Esperado, lo hiciste. Mi valiente. El caballo la miró, y por un momento, eterno, pareció sonreír con los ojos. Fue ese día que Isabela entendió, ya no estaba sola, y él tampoco. La noticia del caballo que se había levantado de entre la muerte corrió como el viento por la aldea. En un lugar donde casi nada cambiaba, lo extraordinario se volvía leyenda. Algunos no creyeron al principio, otros fueron hasta el claro para verlo con sus propios ojos, y allí estaba él, Esperado, más delgado que cualquier caballo que hubieran visto, pero de pie, con la cabeza en alto y una mirada que parecía mirar más allá de las montañas. Una criatura vencida por el abandono, ahora envuelta en una dignidad silenciosa. Los niños venían en fila con pan viejo, frutas caídas, cáscaras de verduras. Se sentaban en círculo, mientras Isabela les contaba cómo lo había encontrado, cómo había peleado contra la muerte, cómo lo curaba con hojas, canciones y palabras dulces. Las mujeres del pueblo, movidas por la ternura, empezaron a traer mantas, vendajes limpios, botellas de agua fresca. Incluso los hombres, que antes dudaban, empezaron a cortar ramas para una cerca, a traer heno seco. Don Eusebio, el viejo sabio, llegó una tarde con lágrimas en los ojos. Isabela, he visto animales morir por menos, pero este caballo tiene tu alma metida dentro. Ella sonrió, no por vanidad, sino porque entendía que el amor no solo sana, transforma. Pasaron los meses, el pelaje de Esperado empezó a recuperar su brillo, las cicatrices cicatrizaron como mapas en su piel. Aprendió a trotar de nuevo, primero torpemente, después con firmeza. A veces, corría en círculos mientras Luna ladraba y los niños reían. Pero algo más había cambiado. Isabela también. Se curaba, sus ojos brillaban como antes. Volvió a cantar mientras cocinaba. Plantó flores alrededor de su casa. Cada mañana, al ver a Esperado pastar tranquilo, sentía que su esposo
de alguna forma misteriosa, le había dejado ese regalo para seguir viviendo con propósito. Ella ya no era solo la mujer sola de la aldea, era la mujer que salvó al caballo imposible, y en ese acto, había salvado también su propia alma. La historia de Esperado ya no era solo un murmullo entre los aldeanos. Una joven periodista, que visitaba la región para escribir sobre agricultura sostenible, escuchó el relato durante un almuerzo en la plaza. Fascinada, pidió a Isabela permiso para visitarlos y tomar algunas fotos. No quiero exhibirlo, señora, quiero que la gente sepa que el amor cura. Isabela aceptó, tímidamente. Una semana después, la historia apareció en un pequeño blog regional, y luego, como pólvora, fue compartida en redes sociales, en foros de veterinaria, en círculos de amantes de caballos. La historia tocaba corazones en todas partes. Fue entonces cuando llegaron los veterinarios, un equipo de especialistas de la ciudad. 3 hombres y una mujer joven apareció un mediodía en la aldea. Venían en una camioneta blanca, con instrumentos, tablets, bolsas de medicamentos. Dijeron que no creían del todo en lo que habían leído, pero necesitaban ver. Cuando vieron a Esperado, todos quedaron en silencio. El caballo estaba de pie junto a una valla improvisada. Su melena caía suave sobre los ojos. Tenía cicatrices, sí, pero también una fuerza indescriptible. Se acercó sin miedo, olfateó a cada uno con curiosidad. La veterinaria más joven, Laura, cabello recogido, ojos brillantes, fue la primera en hablar. Dios mío, está vivo, y no solo eso, está bien. Empezaron los exámenes, revisaron sus cascos, su dentadura, los latidos de su corazón. Tomaron muestras, analizaron su piel, midieron su nivel de glucosa. Uno de ellos, el más escéptico, murmuró: esto no es normal. Este caballo no debió haber sobrevivido, y mucho menos sin medicación moderna. Isabela, sentada bajo el limonero, no dijo nada, solo observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Luna dormía a sus pies. Después de horas de análisis, Laura se le acercó. Señora Isabela, ¿cómo lo hizo? Ella sonrió con humildad. Le hablé, le creí, y no lo dejé solo ni un día. Los veterinarios se miraron. Uno de ellos, el más mayor, tenía lágrimas en los ojos. Esto es un milagro clínico. Nunca vi algo igual. Vamos a escribir un informe. Vamos a documentar todo. Pero no se preocupe, Isabela, no lo vamos a quitar de aquí. Este caballo le pertenece. Ella acarició la melena de Esperado y susurró: él pertenece al amor, no a mí. Con el paso de las semanas, la vida en la aldea comenzó a transformarse de manera inesperada. El regreso de Esperado, y el amor que Isabela le había dado, inspiraron a muchos otros. Los aldeanos que antes eran indiferentes a los animales, ahora los miraban con nuevos ojos. Al principio, fue solo el viejo burro de don Eusebio quien se benefició de la atención extra. Después, las cabras de Margarita, la vecina que siempre había tenido problemas para cuidar a su ganado, comenzaron a ser alimentadas con más cuidado. Isabela, siempre reservada, comenzó a recibir visitas. Hombres y mujeres venían con historias similares de animales maltratados o abandonados, y pedían consejo sobre cómo sanar a sus criaturas. Aunque no se consideraba experta, Isabela compartió lo que había aprendido en su proceso con Esperado: paciencia, cuidado, y sobre todo, amor incondicional. Pero la influencia de Esperado no se limitó solo a los animales. Una tarde, Isabela estaba en el mercado cuando escuchó a un grupo de mujeres hablar sobre sus propios desafíos, sobre el cansancio de la vida diaria, sobre las tristezas que cargaban. Una de ellas, María, la esposa de uno de los agricultores más grandes de la región, le confesó en voz baja: desde que empezó el invierno, todo ha sido tan difícil. Me siento vacía. Isabela la miró, pensativa. No le dio una solución inmediata. En lugar de eso, le dijo: Venezuela, vamos a ver a Esperado. María la miró sorprendida, pero aceptó. No comprendía bien cómo un caballo podría cambiar algo en su vida, pero estaba dispuesta a intentarlo. Cuando llegaron al claro, Esperado estaba pastando tranquilamente bajo un árbol. Al verlas llegar, levantó la cabeza y caminó hacia ellas,
como si las hubiera estado esperando. Isabela permitió que María lo acariciara. Al principio, ella estaba tensa, pero después de unos minutos, comenzó a relajarse. «Es increíble», susurró María. «Nunca pensé que un animal pudiera hacerme sentir tan tranquila». A partir de esa tarde, María comenzó a visitar a Isabela todos los días. Durante horas, se sentaba en silencio junto a Esperado, y lentamente, su corazón comenzó a sanar. Las preocupaciones de la vida cotidiana ya no parecían tan abrumadoras. La paz que había encontrado con el caballo se fue extendiendo a otras áreas de su vida. El ejemplo de Isabela y Esperado tuvo un efecto dominó. Pronto, otros aldeanos, tanto hombres como mujeres, comenzaron a traer sus propios animales al claro. La aldea, que antes parecía un lugar de rutina y soledad, comenzó a transformarse en una comunidad unida por la sanación, la empatía y el amor por los animales. Isabela ya no era solo la mujer que había curado a un caballo, era la sanadora de la aldea, la mujer que había enseñado a todos que, con un poco de paciencia y mucho amor, la vida siempre puede encontrar un camino para sanar. A medida que la influencia de Isabela y Esperado se extendía por toda la aldea, comenzaron a surgir ciertas tensiones. No todos estaban contentos con los cambios que se estaban dando. Mientras muchos veían el amor por los animales como algo positivo, algunos aldeanos no compartían esa visión. En especial, don Gabriel, el alcalde de la aldea, comenzó a sentirse incómodo con el creciente poder de Isabela y su conexión con los animales. Aunque respetaba a la joven mujer por su dedicación, no podía evitar sentir que la tranquilidad de la aldea estaba siendo puesta a prueba de una manera que no comprendía. Un día, mientras Isabela estaba paseando con Esperado por el campo, escuchó a don Gabriel hablando con algunos otros aldeanos. «Esto está fuera de control. Nadie aquí es experto en el trato con animales. La aldea está perdiendo su rumbo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Hacer de esta aldea un refugio para animales abandonados?» Isabela se acercó lentamente, aunque ya sabía que había comenzado a generar cierto malestar. Sin embargo, su serenidad no la abandonó. «No es sobre refugiar animales, don Gabriel, es sobre crear una comunidad más humana, más compasiva, que aprenda de la naturaleza». Don Gabriel la miró con una expresión tensa. «Y eso está bien, pero ¿qué pasa cuando los animales comienzan a quitar la atención que los humanos necesitan? No olvides que esta es una aldea de agricultores. ¿Qué pasará cuando todos prefieran pasar su tiempo con caballos o burros y se olviden de su trabajo?» Isabela no se inmutó, sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer que los demás entendieran lo que ella ya había aprendido. El amor y la compasión no solo benefician a los animales, sino que fortalecen a las personas. Don Gabriel, nunca he pedido que alguien abandone sus responsabilidades, pero lo que intento enseñar es que, al cuidar a los animales con amor, también aprendemos a cuidar de nosotros mismos y de los demás. A pesar de sus palabras, la tensión persistió. Algunos aldeanos comenzaron a sentirse presionados por la creciente popularidad de Isabela y su enfoque hacia los animales. Algunos incluso temían que sus cultivos y trabajos se viesen descuidados por la atención que ahora todos dedicaban a los animales. Mientras tanto, Esperado, ajeno a la disputa, seguía con su papel de inspiración. Cada día, más personas acudían a la aldea, no solo para ver al caballo, sino para escuchar los relatos de Isabela sobre cómo el amor había cambiado a su propio animal, y cómo ese mismo amor podía transformar a cada persona en la aldea. Pero la paz de la aldea estaba amenazada. Los aldeanos comenzaban a dividirse, algunos querían seguir el camino de Isabela, mientras que otros temían que el enfoque hacia los animales los apartara de sus responsabilidades. Isabela, al ver la creciente división, sabía que tendría que hacer algo para evitar que la aldea se dividiera aún más. Decidió organizar una reunión en el centro de la aldea, donde todos pudieran expresar sus opiniones. La reunión convocada por Isabela fue un evento crucial para el futuro de la aldea. Mientras caminaba hacia el centro, con Esperado a su lado, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. No era solo su bienestar el que estaba en juego, era el de toda la comunidad. La plaza de la aldea,
normalmente tranquila y sin mucha agitación, ahora estaba llena de aldeanos, cada uno con su propia opinión sobre el cambio que se estaba produciendo. Los rostros, en su mayoría, reflejaban incertidumbre. Isabela pudo ver la tensión en los ojos de don Gabriel, que estaba de pie junto a algunos de los agricultores más conservadores de la aldea. Isabela, con Esperado a su lado, se acercó al centro de la plaza y pidió silencio. «Gracias por venir», comenzó, con la voz firme pero cálida. «Hoy quiero hablar con todos ustedes, para que podamos comprendernos mejor y encontrar un camino juntos». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asentían, otros se cruzaban de brazos, claramente escépticos. La joven mujer miró a su alrededor, viendo los rostros preocupados de los aldeanos. «Sé que muchos de ustedes están preocupados por el tiempo que le dedicamos a los animales, pero quiero contarles lo que he aprendido. No se trata solo de animales, se trata de todos nosotros, de la forma en que nos cuidamos unos a otros y cómo nos transformamos cuando aprendemos a dar sin esperar nada a cambio». Isabela miró a Esperado, quien permanecía tranquilo junto a ella. «Este caballo ha cambiado mi vida, y, aunque muchos de ustedes aún no lo comprenden, sé que esta misma transformación puede suceder en todos nosotros, si nos damos la oportunidad». Don Gabriel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano. Su expresión era seria, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba dispuesto a escuchar. «No dudo de la bondad de tus intenciones, Isabela, pero tenemos que ser realistas. Aquí no vivimos solo para cuidar a los animales. Somos una aldea de agricultores, y si nos olvidamos de nuestros cultivos y trabajos, ¿qué será de nosotros? No podemos convertir esta aldea en un refugio para animales». Un murmullo recorrió la plaza, pero Isabela se mantuvo firme. «No estoy pidiendo que abandonen sus cultivos ni que olviden sus responsabilidades. Lo que pido es que busquemos un equilibrio, que aprendamos a convivir con los animales, a cuidar de ellos como cuidamos de nosotros mismos. Cuando nos preocupamos por el bienestar de todos, los beneficios son mayores. Nuestro trabajo se volverá más productivo, nuestra comunidad más unida». La discusión se prolongó durante horas. Isabela habló con calma, defendiendo su visión de un futuro donde los animales y las personas pudieran vivir en armonía. Mientras tanto, algunos aldeanos comenzaron a cuestionar sus propios pensamientos, y otros se mantenían firmes en su postura. Sin embargo, había algo en las palabras de Isabela que comenzaba a tocar los corazones de aquellos que aún dudaban. Cuando la reunión llegó a su fin, no se había alcanzado una conclusión definitiva. Sin embargo, algo importante había sucedido. Se había abierto un espacio para el diálogo. La aldea no se había partido en dos. Había un camino hacia la unidad, aunque aún quedaban desafíos por superar. Al día siguiente, Isabela se levantó, temprano, como siempre, pero esta vez, algo era diferente. Había una sensación de esperanza en el aire. Aunque la reunión no había resuelto todo, había dejado claro que la aldea estaba dispuesta a intentarlo. La gente estaba más abierta al cambio, aunque aún tuviera sus reservas. Isabela decidió dar un paso más allá y organizar una jornada de cuidado de animales. Aquella mañana, invitó a todos los aldeanos a llevar a sus animales, sin importar el tipo, para pasar el día en el campo, donde se les brindaría atención especial. Sería una forma de mostrar cómo el amor y el cuidado podían cambiar la vida de los animales, pero también la de las personas. Esa tarde, la plaza de la aldea se llenó de animales, caballos, cabras, burros, e incluso algunos perros. Isabela y otros aldeanos trabajaron juntos, alimentando a los animales, limpiando sus establos y curando a aquellos que estaban heridos. Fue una jornada de trabajo duro, pero también de unidad y colaboración. A lo largo del día, Isabela notó un cambio en los rostros de los aldeanos. Las preocupaciones parecían desvanecerse cuando veían el bienestar de los animales mejorar ante sus ojos. Incluso don Gabriel, que había sido el más escéptico, pasó un rato acariciando a un burro que había sido maltratado por su anterior dueño. No dijo una palabra, pero su mirada reflejaba una calma que hacía tiempo que no mostraba. Al final del día,
Los animales parecían más saludables y felices, pero lo más importante era que los aldeanos se sentían más conectados, no solo con los animales, sino entre sí mismos. La aldea, por primera vez en mucho tiempo, estaba unida. Isabela se acercó a don Gabriel, que observaba en silencio el panorama. Gracias por estar aquí, dijo Isabela, con una sonrisa. Creo que lo hemos logrado. Don Gabriel la miró por un momento, antes de responder. Es un buen comienzo, Isabela, pero esto no termina aquí. Hay mucho trabajo por hacer. Isabela asintió. Sabía que aún había desafíos por enfrentar, pero ese día, algo había cambiado para siempre en la aldea. Había un entendimiento mutuo. Una semilla de esperanza había sido plantada, y todo comenzaba a florecer. El cielo de la aldea se vestía de un suave tono dorado, como una señal de que nuevos tiempos estaban por venir. Isabela se despertó, temprano, como siempre, pero hoy había una sensación diferente en el aire. Después del éxito de su jornada cuidando a los animales, los aldeanos estaban más dispuestos a colaborar. Estaban comenzando a ver el mundo a través de una nueva lente, una donde la empatía por los seres vivos, independientemente de que sean humanos o animales, formaba parte de un ciclo de prosperidad. Isabela estaba con Esperado frente a su puerta, como siempre, y juntos comenzaron el día con un paseo por el campo. Ella miraba al caballo con un cariño profundo, sabiendo que él había sido el primero en abrir los ojos de la aldea a algo mucho más grande. Pero no era solo eso, hoy tendría que enfrentarse a algo aún más difícil. Una reunión con los líderes de la aldea para discutir la construcción de un nuevo espacio para los animales, algo que hasta ese momento parecía imposible. Se preparaba para algo grande, y con Esperado a su lado, sentía que estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. La aldea había cambiado, y ella estaba liderando esa transformación. El día de la reunión llegó. Isabela sentía el corazón acelerado, pero la confianza en su voz era inquebrantable. El objetivo era sencillo: convencer a los líderes de la aldea de que construir un nuevo espacio para los animales no solo era una buena acción, sino una necesidad vital para la supervivencia de la comunidad. Al lado de don Gabriel, quien se había convertido en una especie de mentor para ella, caminó hasta el salón donde los aldeanos esperaban. El aire estaba tenso, y las miradas desconfiadas de algunos aldeanos parecían pesar sobre ella. Respiró profundamente antes de hablar. Sabía que ese momento definiría no solo el futuro de los animales, sino también el suyo y el de toda la aldea. Hoy estamos frente a una elección sobre el tipo de futuro que queremos para nuestras familias, para nuestros animales y para nosotros mismos. Ya no podemos mirar a los animales como una responsabilidad aislada. Ellos forman parte de nuestras vidas, de nuestra historia. Cuidarlos es cuidarnos a nosotros mismos. Isabela hizo una pausa, sus ojos fijos en cada uno de los aldeanos. Propongo que construyamos un espacio donde podamos cuidar a todos los animales con el mismo cariño que damos a nuestros hijos, a nuestros padres. Un lugar donde la armonía entre el ser humano y el animal no sea una utopía, sino una realidad posible. No estoy pidiendo lujo, estoy pidiendo dignidad. Las palabras de Isabela parecían tocar los corazones de los presentes. Incluso los más escépticos comenzaron a mirarla con una nueva perspectiva. Don Gabriel se levantó y miró a los aldeanos, su voz grave resonando en el salón. Fui uno de los mayores escépticos, pero hoy veo el valor en tus palabras, Isabela. Tal vez hayamos dejado de lado algo muy importante. El cuidado de los animales no es una debilidad, es una fuerza. Yo apoyo tu idea. Un murmullo de aprobación comenzó a extenderse por la sala. El cambio estaba en el aire, y la aldea empezaba a aceptar que cuidar a los animales sería un pilar esencial para el futuro. Aunque había resistencia, los aldeanos estaban más dispuestos a dar una oportunidad. La construcción del nuevo espacio comenzó semanas después de la reunión, y el cambio en la aldea era evidente cada día. Isabela y los aldeanos trabajaban codo a codo, juntos en la construcción de un futuro mejor para todos. Esperado, el caballo que había cambiado su vida y la de tantos otros, se convirtió en el símbolo de esa transformación.
El nuevo espacio fue terminado con más amor de lo que cualquiera podría imaginar. No solo era un refugio para los animales, sino un reflejo de la unión de la comunidad. Isabela miró el lugar, y sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que esto era solo el comienzo. Con el tiempo, la aldea prosperó como nunca antes. La conexión entre los humanos y los animales se fortaleció, y los aldeanos comenzaron a darse cuenta de que la verdadera abundancia venía del cuidado mutuo y el respeto por todos los seres vivos. Al final del día, cuando el sol se ponía, Isabela y Esperado caminaban por el campo, como lo hacían todas las mañanas. Ella sentía un profundo agradecimiento en su corazón, pues sabía que al transformar la vida de un animal, había tocado el corazón de toda una aldea. La historia de Esperado, el caballo abandonado, y de Isabela, la mujer que creyó en el cambio, seguiría siendo contada por las generaciones venideras, y la aldea, antes escéptica y dividida, ahora florecía como un ejemplo de unión, cuidado y amor incondicional. El futuro parecía brillante,